Hola queridos amigos de Acuario, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Qué felicidad de estar leyendo aquí tu especial amor. Bueno, si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o de jueves. Comenzamos con tu lectura y te recuerdo que te quiero muchísimo y que te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Gabriel quiere decirte lo siguiente: tu creatividad, mi querido Acuario, es valiosa. Es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Mira que es un mensaje bien bonito. Te está diciendo tú tienes la capacidad de crear el mundo. Por eso se llama creatividad. Crear tu realidad. No dudes de ti. Por eso te invito ya mismo a que en los comentarios escribas lo siguiente: mi creatividad es valiosa. Porque cuando tú comienzas día a día a hacer todas estas declaraciones, todos estos decretos, esto comienza a generar cambios en el astral y esto se ve reflejado en tu plano físico. Bueno, eso por un lado. Bueno, la lectura de hoy es general, toma lo que te resuena. Si quieres una lectura privada conmigo, sepárala con bastante anterioridad. Y en el primer comentario en la descripción está mi contacto. Sepárala con antelación porque mi agenda se llena. La lectura de hoy tiene 3 partes. La primera tiene que ver con el mensaje general de energía que te envían tus ángeles, luego vemos solteros y luego conexiones. Para energía, el mensajero Doviel te dice: eres una persona muy humilde, Acuario, y muy comprensiva. Tus mensajes siempre son muy coherentes y acertados. No dudes en que realmente eres un canal de bendición para otras personas. Tu energía siento que tiene la capacidad de guiar a otros. Entonces en los próximos días no tengas miedo como de dar tu opinión o de dar tu consejo a alguien muy cercano, porque serán como los guías espirituales de esa persona utilizándote a ti. Por otro lado, el negativo de Dubiel te dice lo siguiente: su resistencia y fortaleza te pueden traer consecuencias de salud, sobre todo en la circulación. Miren que hay personas que a veces comienzan a sufrir de la presión arterial, de tener venas varices y problemas de circulación y se preguntan por qué, ¿sí? Esto está muy relacionado a resistirse, a emociones que no se quieren liberar. Entonces me dice que esto les podría estar pasando a algunos de ustedes y que es súper importante que hagan catarsis de emociones, como pintando, cantando, hablando, con terapia. Bueno, esto les mandan a decir respecto a energía. Pasamos en este momento al plano de lo amoroso y te invitamos a suscribirte. Veamos iniciales importantes para el amor en estos días: la letra U, la A, la X, la M o W y la letra T. Puede ser inicial del nombre, de apellido, de forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, veamos signos importantes estos días: Sagitario, Leo, Aries, Géminis, Acuario. Si ambos son Acuario, guíense por su ascendente. Bueno, veamos qué podría estar viniendo en el plano de lo sentimental o amoroso para todos los amigos de Acuario que están solteros. Bueno, hoy vamos a estar usando tarot de egipcio, que si a días no habríamos en lectura en sí. Y bueno, mira que aquí hay un tema que tú debes trabajar antes de iniciar una nueva relación, ¿sí? Y es el tema de la condescendencia. Normalmente eres una persona a la que le cuesta mucho decir no cuando te piden algo, o a quien le cuesta mucho como hacerse respetar o hacerse valer. Tú en relaciones pasadas has tolerado, has aguantado
y siempre te has quedado como callado ante muchas situaciones. Y el universo quiere que trabajes eso para que no repitas nuevamente patrones en los cuales atraigas personas que te lastimen y que se aprovechen de tu nobleza y tu buen corazón. Me dice que algunos de ustedes ya están haciendo como un proceso al respecto, que han avanzado. Cuando tú logres como superar esto, créeme que tu vida sentimental va a empezar a atraer personas que vibren realmente desde el amor sano, desde el amor puro. Por otro lado, me está hablando acerca de que podría estar regresando a una persona de tu pasado por quien tú ya no sientes nada. Sí, es alguien que podría estarse acercando con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de decirte, oye, de verdad siento que haya sucedido lo que pasó, que te haya yo hecho todo lo que te hice. Tómalo como la posibilidad que el universo te está dando para hacer un buen cierre. No te conviene regresar allí. Igualmente, cuando tú vuelvas a ver a esta persona, vas a confirmar que tú ya no quieres estar allí, pero tómalo como esa posibilidad, ¿sí? Mira que de hecho la carta de la previsión me dice que tú vas a estar como en una actitud bastante a la defensiva, pero como te digo, tienes que tomarlo mucho como una oportunidad, más que como una situación negativa o desagradable, ¿sí? Realmente viene como para cerrar un ciclo. Míralo de esta manera. Bueno, veamos qué quiere decirte el oráculo a ti. Y te dice, no tengas miedo de cantar. Mira que cantar nos habla acerca también de sacar todo eso que a veces nos guardamos. Sí, entonces me dice, aprovecha esa oportunidad para decirle a esa persona todas las cosas que quedaron pendientes, porque eso va a ser sanador tanto para el uno como para el otro. Obviamente hazlo con delicadeza, con amor, con respeto, pero hazlo. Bueno, pasamos al plano de lo sentimental para todos aquellos que tienen un vínculo o una conexión con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Di el nombre de esa persona en este momento en tu mente. Veamos qué está pasando, qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera, qué se aproxima, qué te aconseja. Bueno, ¿qué siente esta persona por ti? Mira que es alguien que justamente se está preguntando eso en estos días, ¿no? ¿Qué es lo que yo realmente siento por Acuario? No porque tenga unas dudas muy grandes, al contrario, sino porque siento que tú has despertado muchos sentimientos nuevos en esta persona, sentimientos que quizá no había tenido por alguien más y que la verdad pienso que le han llevado como a cuestionarse muchos aspectos de su vida. ¿Qué es lo que piensa esta persona? Mira que aquí tenemos la carta del hierofante, que es el mismo sumo sacerdote, es la carta número 5, y es una carta de matrimonio. O sea, en algunos, o de llevar la relación como hacia algo muy serio, muy firme, muy estable. Y me gusta, ¿no? El 5 es el número también de la conquista. Entonces, todo lo que esta persona está analizando al respecto de ti le va a llevar a hacerte una propuesta realmente muy buena. Mira qué es lo que quiere. Está la carta del ermitaño, que es la misma carta del anciano. Y esta es una carta que nos habla acerca de madurez, ¿no? De prudencia, de hacer las cosas bien, pero con mucha madurez. Entonces, esta persona ya no está dispuesta a dar pasos en falso ni contigo ni con nadie más. Ya no se quiere equivocar. Pienso que contigo quiere establecer algo muy firme y algo que ya se dé. Tenemos varios signos de tierra aquí representados y esto me habla de estabilidad. ¿Sí? ¿Qué espera de ti? Que realmente no le juzgues mal por alguna situación, sino que sopeses que las cosas buenas realmente han sido más en la relación que las cosas malas.
¿Qué es lo que se viene? Que tengas que tomar una decisión. ¿Y qué es lo que te aconseja? La carta de la regeneración, que te des una nueva oportunidad de ser feliz en el amor, que no desperdicies la oportunidad que estás teniendo. Me alegra, es un muy buen augurio, una muy buena lectura. Veamos qué te dice el oráculo. Y te dice, déjalos ir. ¿Y qué es lo que debes dejar ir? Como el miedo, el temor, las cosas del pasado. Quiero que ya mismo te quedes en la meditación que tenemos para traer paz, amor y abundancia. Luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, que vayas a Tauro. Toma de ambas lecturas lo que te resuena. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like al video, dejar un comentario y compartir este video. Muchas gracias de parte de nuestros perritos y gatitos rescatados. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.